9:07 de la mañana, 8:07 en las Islas Canarias. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, buenos días. Muy buenos días. Y destaco la hora canaria porque yo no sé si la gente conoce que usted es un gran conocedor de las Islas Canarias. Yo me enteré en un viaje a una de las islas. La trama de mascarillas en el archipiélago es un verdadero escándalo. Nuestros compañeros que cubren allí la información nos reportan esa información diariamente. Abre portadas en los periódicos y en la prensa que allí se edita. ¿Cree usted que el informe de la UCO arroja suficientes indicios como para imputar al ministro Torres? Bueno, eso lo tiene que decidir un juzgado, ¿no? Pero el informe, desde luego, lo que ha dejado claro es que Sánchez tiene dentro de su Consejo de Ministros, sentado en la misma mesa que él, a un ministro que está dentro de la trama. Y, desde luego, si no le cesa, la realidad es que le estará protegiendo, ¿no? Pero todo lo que hemos conocido a través del informe de la UCO, publicado a través de los medios de comunicación en el día de ayer, es una relación de familiaridad con los miembros de la trama, con Koldo, con Aldama, con las empresas a las que él gestionó contratos en el gobierno del que era presidente. No solo se firmaron contratos millonarios mientras fallecían miles de personas por el COVID, sino que además él mismo se encargaba de agilizar los pagos y de tratar de levantar los impedimentos que funcionarios ponían, dado que el precio estaba fuera de mercado o que el material no reunía los requisitos mínimos que se exigían para la contratación, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es tremendamente grave. Sánchez está compartiendo mesa en el Consejo de Ministros con un señor que compartía cenas con corruptos que se repartían comisiones por todos esos contratos, ¿no? Y por lo tanto, cada día que pasa sin que Sánchez cese a Ángel Víctor Torres es un día en el que Sánchez se vincula más a una trama, ¿no? Y yo creo que a todo esto hay que añadirle el hecho de que Ángel Víctor Torres ha mentido en una comisión de investigación en el Senado, negando conocer a estas personas con las que luego los audios revelan pues una familiaridad tremendamente sospechosa, ¿no? Y mentir en una comisión de investigación es falso testimonio, es un delito con relevancia penal. Y por lo tanto creo que España no merece un ministro que miente en sede parlamentaria cuando está obligado por ley a decir la verdad, ¿no? Hoy vemos a Ángel Víctor Torres un poco aliviado porque él cree que pueden salir otras muchas cosas que estoy seguro que pues saldrán en algún otro momento, pero creo que todo lo que se ha publicado ya tiene una gravedad suficiente como para que el señor Ángel Víctor Torres sea apartado por higiene democrática del Gobierno de España. Respecto a la cuestión de las mentiras en sede parlamentaria, en esa comisión de investigación en el Senado, ¿el Partido Popular va a hacer algo al respecto? Estamos estudiándolo porque evidentemente es un delito. Falso testimonio, mentir en una comisión de investigación, el Senado también lo hizo en la comisión de investigación del Parlamento Canario, es delito y desde luego vamos a estudiar cuáles son las acciones que podemos llevar adelante, ¿no? Desde luego, si este gobierno se cree impune y cree que puede seguir en esa huida hacia adelante sin ningún coste político, pues lo siento, pero no. Aquí hay que depurar responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales en los juzgados, pero las políticas están ahí. Y por lo tanto yo creo que España no se merece que desde el Gobierno de España se pretenda acostumbrar a los españoles al todo vale, ¿no? Y el Gobierno tiene carta de libertad para hacer absolutamente todo. Dice usted que cada minuto que pasa con el señor Torres en el Gobierno cerca aún más al presidente del Gobierno o le implica más o le acerca más a la trama. Hoy nos acompaña aquí en la tertulia Alejandro Entrambas-Aguas, que en su periódico cuenta que hace 5 meses el presidente del Gobierno se reunió con Ángel Víctor Torres precisamente para preguntarle si sospechaba de algún cobro de comisiones en toda esta trama de las mascarillas en su Gobierno. ¿Todavía duda usted del conocimiento, de la implicación del presidente del Gobierno al respecto? Bueno, yo creo que eso ha quedado perfectamente probado, no solo por los informes de la UCO, sino por las investigaciones periodísticas que desde distintos medios estáis realizando. Y por lo tanto, yo creo que cuando empezamos a conocer detalles de esta trama, hablábamos de que Sánchez lo sabía todo y lo tapó. Bueno, yo creo que hoy todo lo que se ha ido averiguando nos permite ir mucho más lejos, ¿no? Sánchez no solo lo sabía todo y lo tapó, Sánchez lo sabía todo y lo consintió, y Sánchez probablemente también está en la organización criminal que están investigando tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, ¿no? Porque es imposible creer que lo que hacía el número 2 del partido y el número 2 en el gobierno, al menos el ministro del ministerio más inversor como era el de Transportes, sucedía
y que Sánchez estaba ajeno a toda esa realidad. Sánchez tiene que reconocer que todas las personas que están siendo investigadas son su entorno más inmediato y por lo tanto es imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo esto, ¿no? Es que los cargos que pesan sobre José Luis Ábalos son tremendamente graves. Estamos hablando de cohecho, de tráfico de influencias y de organización criminal. Claro, y José Luis Ábalos era no solo el ministro de Transporte, sino el secretario de Organización. Yo me atrevo a decir que era el secretario de Organización Criminal, como lo fue después Santos Cerdán, que también está acusado de organización criminal. La organización criminal se llama Partido Socialista Obrero Español, desde que lo dirige Pedro Sánchez. Es tremendamente grave lo que está pasando en España y grave aún es más que el gobierno pretenda no depurar y no asumir ningún tipo de responsabilidad política, apelando a que, bueno, pues ya la justicia dirá. Oiga, la justicia tiene sus tiempos, pero la política tiene otros. Y desde luego España no se merece un gobierno del deterioro y del escombro político y moral, que es lo que tenemos en estos momentos. Señor Tellado, ¿es la dimisión del señor Mazón la peor crisis que hasta el momento ha tenido usted que hacer frente como secretario general del Partido Popular? Bueno, yo creo que Carlos Mazón ha tomado una decisión correcta. Y yo respeto enormemente una decisión que es personal, y que desde luego merece todo mi respeto, ¿no? Yo creo que Carlos se ha hecho cargo de sus errores y ha vuelto a pedir perdón por ellos, ha recordado a las víctimas y yo creo que además se ha hecho cargo del estado de ánimo de la sociedad valenciana, ¿no? Y por lo tanto yo creo que estamos en la situación en la que estamos. Mazón ha asumido su responsabilidad y ha dimitido, pero Sánchez y los miembros de su gobierno no han asumido ninguna responsabilidad ni por la Dana ni por el sinfín de escándalos que le rodean. Y eso es lo que nos diferencia a unos de otros, ¿no? Y por lo tanto es evidente que es un momento agridulce para nosotros, pero la realidad es que a mí me gustaría que en el Partido Socialista no solo exigiesen responsabilidades a otros, sino que adoptasen las suyas propias, ¿no? Y si el PSOE cree que con todo esto se tapan sus responsabilidades, se equivocan, porque las tenemos más presentes que nunca y sabemos que no han asumido absolutamente ninguna, ¿no? Y que este gobierno fue el que no hizo ninguna actuación durante 7 años de presidencia de Pedro Sánchez para evitar el desbordamiento del Barranco del Pollo. Y esa obra, que sí estaba prevista por el gobierno anterior, esa obra sí hubiese salvado vidas y hubiese salvado pueblos enteros. Y el gobierno se negó a ejecutarla por fanatismo ideológico, ¿no? Y este gobierno es el que falló en las previsiones y la información que ese día se iba facilitando a la Generalitat Valenciana y al conjunto de la población de Valencia, ¿no? Es ese gobierno el que mantuvo el pleno del Congreso de los Diputados para que se votase el control del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y es ese gobierno de ese partido el que contrataba publicidad en redes sociales cuando aún no se habían recuperado los cuerpos de las víctimas para señalar a un culpable al que quisieron hacer único responsable, que fue Carlos Mazón, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la dimisión de Mazón saca y pone encima de la mesa las desvergüenzas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿no? Del galgo de Paiporta, ¿no? Esa es la realidad. Hay mucho empeño en saber. Sí, Mazón, perdona, señor Tellado, en su exposición de motivos el pasado lunes fue, como usted dice, muy crítico, autocrítico, reconoció errores, reconoció también la equivocación, a pesar de las advertencias del presidente de su partido, el presidente Feijóo. Esta situación descrita por el propio Mazón provocó una falla, una brecha insalvable entre el presidente Mazón y el presidente Feijóo, es decir, cuál ha sido la comunicación, la interlocución entre ambos en estos meses. ¿Por qué el presidente de su partido no persuadió a Mazón, le insistió más para que pidiera el estado de alarma en los días siguientes a la riada? Bueno, eso se hizo, ¿no? Carlos Mazón entendió que el gobierno de España iba a responder aunque no se solicitase la emergencia nacional. Decretar la emergencia nacional es una competencia del Gobierno de España, no necesita que nadie se la pida y por lo tanto podrían haberlo hecho igualmente, pero no quisieron hacerlo, ¿no? Yo creo que a Sánchez le falló la boca cuando dijo aquello de si necesitan ayuda que la pidan, porque él desde luego no tenía pensado mover un dedo y fue lo que hizo. Tenían acuartelado al ejército mientras los municipios estaban colapsados y no actuó el gobierno y dejaron solo a la Generalitat Valenciana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una frase que decía el lunes Carlos Mazón que es tremendamente elocuente, ¿no? Y es que una vez que pase, ¿no?, toda la efervescencia de tantos sentimientos encontrados,
habrá que distinguir entre alguien que comete errores en la gestión y alguien que actúa de mala fe. ¿Pero por qué el señor Mazón cometió errores, evidentemente, pero el gobierno de España actuó de mala fe, dejó solo a la Generalitat Valenciana y a los valencianos. ¿Pero por qué el señor Mazón no hizo caso a las advertencias y a las solicitudes, a los reclamos que le hizo Feijóo? Bueno, Carlos Mazón entendió que el gobierno de España actuaría de buena fe y actuarían igualmente con el mismo grado de intensidad se solicitase o no la emergencia nacional. Y creo que ahí se equivocó, que no midió que enfrente tenía a un tiburón político, a un político desalmado como es Pedro Sánchez, que quiso hacer de la tragedia una oportunidad política. Usted dice, lo dijo ayer, que no han puesto de momento nombres sobre la mesa en esa negociación que van a iniciar con Vox para la declaración o para el nombramiento de un sustituto. No tengo por qué pensar lo contrario, pero ¿cuál era su plan B si Mazón decidía dejarlo de repente? Bueno, nosotros hemos mantenido una comunicación directa con Mazón durante los últimos meses. Mazón quiso comprometer su futuro político a la tarea de la reconstrucción y creo que hay que reconocer que el gobierno de la Generalitat ha actuado con gran intensidad durante el último año. Creo que las víctimas, si han sido socorridas por alguien, ha sido por el gobierno autonómico y no por el gobierno de España. Si uno ve el grado de ejecución de las ayudas solicitadas, el gobierno de España ronda el 18% de atención en relación con el número de solicitudes y en la Generalitat Valenciana están en torno al 60% de solicitudes ya resueltas, atendidas y cobradas, ¿no? Creo que es un dato tremendamente elocuente y por lo tanto ha sido Carlos Mazón el que en este momento ha decidido que ya no podía más y que entendía que era el momento de dar el relevo. Y nosotros hemos respetado esa decisión, una decisión que evidentemente es muy personal y que hay que comprender. Y que creo que lamentablemente Carlos Mazón ha sido víctima de una auténtica cacería política por parte del Partido Socialista y de la izquierda. Y eso es evidente. A nadie se le puede tildar de asesino. Y a él se le ha hecho. Y creo que eso es tremendamente cruel, tremendamente duro, y por lo tanto creo que eso ha colmado la capacidad de Carlos Mazón para seguir adelante, y por lo tanto nosotros pedimos respeto para Carlos Mazón en estos momentos. Sin embargo, a pesar de esa encerrona, y yo comparto con usted que la campaña ha sido brutal y creo además que el acto que vivimos la semana pasada fue una encerrona en la que por otro lado creo que el propio Mazón se ha metido solo. No vimos a ningún miembro de su partido, ni a Feijóo, ni tampoco a la señora Catalá junto al presidente de la Comunidad Valenciana todavía. ¿Por qué no estuvieron junto al presidente? Bueno, hemos estado junto a Carlos Mazón de forma continuada. Yo creo que además soy la persona menos indicada para que se me diga eso porque he defendido siempre a Carlos Mazón y a su gobierno por el trabajo que se ha desarrollado y creo que ha estado perfectamente acompañado por la Dirección Nacional y por el conjunto del partido en la Comunidad Valenciana, ¿no? Dicho esto, yo creo que Carlos Mazón ha tomado una decisión correcta y que eso, desde luego, es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sí, los contertulios que me acompañan le quieren hacer alguna pregunta. Alejandro Vara. Sí, buenos días, señor Tellado. Ayer, después de, yo creo, de bastante tiempo de incomunicación, el señor Feijóo telefoneó al señor Abascal y parece que no va mal ese entendimiento para negociar una alternativa política en la Comunidad Valenciana con Vox. Dentro de unos meses, unas semanas, va a haber elecciones en Extremadura. La señora Guardiola seguramente también tendrá que negociar con Vox para conseguir mantenerse en el gobierno. Luego en primavera habrá elecciones en Castilla y León, donde el señor Mañueco también necesitará seguramente hablar con Vox para conseguir esa mayoría de gobierno, supongo. Luego en Andalucía, yo no sé si Juanma Moreno revalidará su mayoría absoluta, pero a lo mejor también se da ese escenario. Y a mí, leyendo esta agenda, digamos, de elecciones que se plantean de aquí al verano próximo, me da la sensación de que estamos un poco en riesgo de remake de lo que pasó en el año 23, que las negociaciones del Partido Popular con Vox fueron aprovechadas por el gobierno, por el presidente Sánchez y el Partido Socialista para conseguir frenar lo que se daba ya como cantada la victoria del Partido Popular. ¿Ustedes no creen que hay un poco de riesgo en tanta relación o en que tanto protagonismo vaya a tener Vox en los próximos meses de cara a un resultado electoral del Partido Popular en el 27, si es que no hay elecciones antes? Mire, yo creo que en cada comunidad el comportamiento de Vox ha sido diferente. Y yo celebro que en la Comunidad Valenciana
Vox haya tenido, bueno, pues el sentido de Estado y el sentido de la defensa del interés general para alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de la comunidad, los presupuestos de la reconstrucción, y creo que en ese sentido es algo que hay que celebrar, ¿no? En el día de ayer, Feijóo y Abascal mantuvieron una conversación cordial, en un buen tono, y desde luego de lo que se trata es de darle estabilidad a la Comunidad Valenciana y ser capaces de investir a un nuevo presidente que nos permita finalizar la legislatura, ¿no? Nadie entendería que la Comunidad Valenciana se vea abocada a una convocatoria electoral en un momento en el que la Administración autonómica no puede abandonar la tarea de la reconstrucción para que los partidos inicien una batalla electoral. Lo siento, pero creo que ningún valenciano lo entendería, ¿no? Y creo que en la conversación de ayer, tanto Feijóo como Abascal coincidieron en la necesidad de darle estabilidad a la Comunidad Valenciana, ¿no? Y por lo tanto vamos a confiar en los contactos, en las conversaciones entre el PP valenciano y Vox para alcanzar ese nuevo acuerdo para una nueva investidura, y por lo tanto seamos prudentes y apostemos por ese diálogo, ¿no? Es verdad que ese entendimiento que en Valencia ha habido, y probablemente especialmente forjado en la necesidad de tener altura de miras y anteponer el interés general y la reconstrucción, bueno, pues ese escenario, ¿no?, de entendimiento no lo ha habido en otras comunidades. Hoy Extremadura va a unas elecciones autonómicas simple y llanamente porque Vox ha preferido, igual que el Partido Socialista, dejar a María Guardiola sola en la aprobación de los presupuestos y, por lo tanto, imposibilitar el gobierno. Nosotros entendemos que donde no hay presupuestos hay que convocar elecciones, donde no hay mayoría de gobierno y se rompe, hay que convocar elecciones. Y eso es lo que ha hecho María Guardiola, porque nosotros no le tenemos miedo a las urnas. Y por lo tanto creo que ese es el camino correcto. Partido Popular y Vox somos partidos distintos, tenemos sensibilidades distintas, y creo que eso no debe impedirnos ser capaces de llegar a acuerdos y a consensos en la defensa del interés general, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo vemos así, sin mayor dramatismo que ese. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, porque además es lo que espera de nosotros no solo el votante de centro-derecha, yo creo que es lo que espera de nosotros el conjunto de la sociedad española. La gente lo que no quiere es que las comunidades autónomas caigan en la situación de desgobierno, de chantajeo que existe en el gobierno de España. Y yo apelo al sentido de Estado, al sentido de la responsabilidad de un partido como el de Vox, y por lo tanto vamos a esperar que eso sea así. Alejandro Entrambas-Aguas. Hola, señor Tellado, buenos días. Mire, a mí me gustaría preguntarle sobre lo que estamos viendo esta semana en el Tribunal Supremo, sobre el juicio al fiscal general del Estado. Llevamos varios días escuchando todo lo que está alegando, viendo también imágenes tan dantescas como los aplausos que le están haciendo sus propios compañeros de la Fiscalía General del Estado, también muchos fiscales que están indignados con todo lo que estamos viendo, con las explicaciones que está dando, sobre todo con el relato de muchas de las personas que están acudiendo como testigo. Y a mí lo que me gustaría preguntarle es cuál es el plan del Partido Popular para que instituciones tan importantes que son indispensables en un Estado de Derecho, como puede ser la Fiscalía General del Estado, el CIS u otros organismos que han sido parasitados por el gobierno de Pedro Sánchez, colocando a personas afines que están demostrando que no miran por el interés general, sino por el interés particular, en este caso del presidente del gobierno, ¿cómo van ustedes de alguna manera el día que lleguen al Palacio de la Moncloa a contribuir a que la ciudadanía recupere la credibilidad que estas instituciones nunca debieron de perder? Bueno, yo creo que la situación en la que está el fiscal general del Estado en estos momentos, sentado en el banquillo y en plena celebración, ¿no?, de su juicio, creo que desde luego deja en muy mal lugar a una institución que tiene como finalidad perseguir los delitos y que está siendo juzgada presuntamente por haberlos cometido para causar un daño a un rival político, ¿no? Y creo que esto es impropio en cualquier democracia moderna, y que el fiscal general del Estado tendría que haber sido o cesado o dimitido en el momento en el que fue imputado, ¿no? Pero en la España de Sánchez eso no sucede. Yo creo que es tremendamente grave lo que está pasando. Señala ese ejercicio de colonización absoluta de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los intereses
probablemente ni siquiera del gobierno, probablemente de los intereses partidistas del presidente del gobierno, y creo que eso dibuja un escenario de degradación institucional que no tiene límites. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, aprobaremos un plan de regeneración democrática y hay que cambiar las leyes de nuestro país, porque desde luego el legislador en España nunca pensó que la amenaza a la democracia en España podría provenir del propio gobierno de España, y eso es lo que está pasando ahora. Y por lo tanto nosotros tenemos que modificar las leyes de forma que si un fiscal general del Estado vuelve a ser imputado, tiene que ser cesado inmediatamente. Y eso es lógico en cualquier democracia y es algo que debiera haber preservado el gobierno de España, pero Pedro Sánchez ya nos dijo que de quién dependía la Fiscalía, pues de él mismo, y la está utilizando. La ha utilizado para hacer política y, bueno, pues está blindándolo, porque además, y creo que esto tarde o temprano se acabará sabiendo, si el fiscal general del Estado ha cometido un delito, probablemente es porque ese delito se le ha pedido que lo cometiese desde el Palacio de la Moncloa. El fiscal general del Estado no actuó solo. Yo estoy seguro que el fiscal general del Estado actuó siguiendo instrucciones del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Comparte entonces y eso usted es lo que le da una gravedad mayor a todo esto, ¿no? ¿Comparte usted entonces la teoría de la operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso? Sin lugar a dudas. Y prueba de que el fiscal no ha hecho las cosas de forma correcta es que ha borrado su móvil para eliminar pruebas. Y esas pruebas eran las que involucraban directamente al gobierno de España. Yo no tengo ninguna duda de que eso ha sido así. Claro que había una operación instigada desde el gobierno de España, desde el Palacio de la Moncloa, para poner el foco en Isabel Díaz Ayuso, generarle un problema donde no lo había, para tapar los escándalos de la mujer de Pedro Sánchez. Eso es lamentablemente así, y es una vergüenza que eso haya pasado en un país democrático como es España. Vamos rápidamente porque Paco Maruenda y también Dani Muñoz le querían preguntar. Paco. Una de las patas de la estrategia que tiene el sanchismo es atacar a Feijóo, mostrarlo como un hombre débil, utilizando los presidentes autonómicos diciendo que no manda, y con Televisión Española convertido en la reencarnación del nodo. ¿Qué van a hacer ustedes en Televisión Española y cómo van a intentar pues hacer frente a una campaña que es brutal, ¿no? Que todo el rato es esa idea, ¿no? Pues Ayuso, las residencias, Mazón asesino, los cribados, los incendios, y que Feijóo no manda. Bueno, Televisión Española se ha convertido en una máquina de propaganda al servicio del Partido Socialista y al servicio de Pedro Sánchez, y creo que desde luego no lo merece nadie. No lo merecen los españoles que lo pagan con sus impuestos y tampoco lo merecen los buenos profesionales de la televisión pública. Pero lamentablemente hoy la televisión pública de nuestro país es un instrumento al servicio del partido del gobierno y al servicio del presidente del gobierno. Y creo que eso es tremendamente lamentable. Y luego se produce un hecho acompasado con todo esto, ¿no? Y es que es una competencia desleal al resto de medios de comunicación que hacen su trabajo sin tirar del presupuesto público, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues Televisión Española dispone de unos recursos ilimitados para hacer propaganda en favor del presidente del gobierno y para proteger a su familia, a su gobierno y a su partido que está siendo investigado. Y por lo tanto es la máquina de las cortinas de humo, ¿no? Y ha perdido toda objetividad. Eso es lamentablemente lo que está sucediendo en Televisión Española a día de hoy. Dani. Dos preguntas muy concretas, señor Tellado. Tras el informe de la UCO sobre Torres, ¿ven oportuno citar a nuevos comparecientes en la Comisión Coldo del Senado? Y por otro lado, dado que depende de ustedes, el relevo de Carlos Mazón como líder del PP en la Comunidad Valenciana, ¿nunca se iniciaría antes de la convocatoria electoral? Vamos a ver, con respecto a la comisión de investigación, efectivamente, todas las revelaciones que están saliendo a nosotros nos están llevando a repensar la lista de comparecientes y si es necesario que alguien vuelva a comisión o que nuevos comparecientes se incorporen al listado actual. Y por lo tanto se está trabajando en ese sentido, ¿no? Y con respecto a la sustitución de Mazón, ciertamente no entendí muy bien la pregunta. Nosotros creemos que habría que evitar la convocatoria electoral, que es importante llegar a un acuerdo entre Partido Popular y Vox para la investidura de un nuevo presidente. Y de no hacerlo creo que sería un error y que desde luego a nosotros nada nos hace pensar que eso pueda suceder.
Creo que ha habido un buen tono en la conversación que en el día de ayer mantenían Alberto Núñez Feijóo y el señor Abascal, y por lo tanto creo que si hemos sido capaces de entendernos para la investidura y la formación de gobierno, si hemos sido capaces de entendernos para la aprobación de los presupuestos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, creo que hoy no vamos a fallar y creo que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo para que Valencia tenga un gobierno que no se tenga que paralizar durante 50 días para someterse a un proceso electoral, cuando a día de hoy tenemos un gobierno estable, un gobierno que está trabajando, un gobierno que está funcionando. No tendría ningún sentido que ese gobierno se parase ahora y que no estuviésemos a la altura de lo que los valencianos nos demandan. Bueno, pues don Miguel Tellado, muchas gracias. Por cierto, ¿ha tenido ya ocasión de asomarse al manual de convivencia del señor Moreno Bonilla? El libro del presidente andaluz, ¿sí? Lo tengo encima de la mesa porque ayer, y tengo que darle las gracias este fin de semana, que celebra su congreso autonómico, sí. Ayer me lo ha enviado y me lo ha enviado dedicado, y por lo tanto tengo que empezar a leerlo, pero ciertamente se nos acumulan libros encima de la mesa y estamos en un momento donde, bueno, pues el trabajo nos obliga a 14 horas de jornada diaria. Bueno, es que pero el libro está aquí y estoy seguro que antes de las elecciones autonómicas en Andalucía lo tendré leído. Se leyó A calzón quitado, de Alejandro Fernández. Sí. Y un libro muy interesante. Bueno, es que hay mucho talento literario veo entre sus filas, ¿eh? Pues sí, somos un partido de leer y escribir y creo que eso es muy importante y que apelemos a la razón y no solo a la emoción, como hacen a veces desde la izquierda para mover el voto, más irracional, ¿no? Nosotros, desde luego, somos de pensar, somos de escribir, somos de leer, y creo que nosotros, afortunadamente, no somos un partido de pensamiento único, como Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista. Bueno, y decir que también a la emoción, porque el libro de Caravaggio, sobre Caravaggio y Pasolini, de Jaime de los Santos, al que yo ya me he asomado, sí que es una recreación extraordinaria y también es para emocionarse. Así que se lo recomiendo. Todo el mundo, ya lo ve. Sí. Le estamos esperando el suyo. Lo veo complicado. Muchas gracias, Miguel Tellado. Muchísimas gracias a vosotros. Secretario General del Partido Popular. Es la mañana. Es radio.